los cambios de conducta son fundamentales interpretarlo desde los 7 años en adelante. Hay niños que son genios. Yo digo genios en miniatura. Que la homeopática bien hecha es buena. Los gobiernos, más los europeos, aprovechan de esa niñez para hacerlo trabajar en las mineras, en las minerías, en la extracción de oro, de diamante, de lo que sea, a cambio de un trozo de pan. Esto pasa de que muchos fármacos son placebo. Un niño buscado, amado, deseado, ese niño va a crecer muy bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa en el canal Marbellap. Desde la Delegación de Fomento y Pymes del Ayuntamiento de Marbella hay una nueva startup, la marca Marbellap. Con esto tenemos un podcast en el que traemos artistas, deportistas de élite, emprendedores, con los que queremos inspiraros, queremos ayudaros a conseguir vuestros sueños, pero siempre respetando vuestra salud, que estéis lo mejor posible. Esperamos que todas nuestras entrevistas os consigan inspirar lo máximo posible y os dejo con el contenido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa en The Yes Man Show. Ya sabéis que somos el programa donde queremos ayudaros a conseguir todos vuestros sueños, pero siempre cuidando de vosotros mismos y de vuestro entorno. Y de eso va el programa de hoy, de cuidar de vuestro entorno, pero también de los más pequeños, de pediatría. Tenemos con nosotros a un médico que ha sido nombrado mejor pediatra de Europa varios años consecutivos. Os va a encantar conocerle. Además, es el pintor que colabora con el programa. Es alguien que canta, que es médico. Tengo a alguien conmigo que no solo cuida miles de vidas a nivel de salud, sino que también las ha cuidado con arte. Un médico que canta, pinta y escucha. Un pediatra que no se limita a recetar, sino que acompaña. Alguien que entiende que la salud de un niño no empieza en el hospital, sino en casa, en el alma. Que sabe que la medicina puede ser vocación, pero también arte. Hoy está con nosotros Abel Mullo. Bienvenido al programa, Abel. ¿Qué tal? Bienvenido a este programa para ti, porque estás en todos. Sí, lo veo. Gracias por invitar a tener mi hora, digamos. Muchas gracias por toda la colaboración que hacéis con nosotros. Ese pasito creativo que le damos al podcast es algo que a mí personalmente me llama mucho y te lo quería agradecer aquí nada más empezar. Muchas gracias. Y antes de meternos en lo que queremos enseñar a nuestra audiencia hoy, o de lo que queremos inspirar a nuestra audiencia hoy, que es cómo fácilmente podemos ayudar a prevenir enfermedades en los más pequeños, cómo poder hacerles sentir mejor, estar más sanos desde casa. Pequeños trucos fáciles, ¿vale? Entonces vamos a ir desde ahí a aprender esto durante la entrevista, y lo primero que quiero que comentemos juntos es, desde tu experiencia, ¿cuántos niños ves en consulta por día, por mes? ¿Cuántos crees que has tratado en todos estos años? He perdido el número porque ya hasta mis hijos me preguntan, pero papá, ¿cuántos niños han nacido durante tu carrera? Y digo, mira, no lo sé, 20.000, 30.000, no, he perdido el número. A ver, como consultas, frecuentemente en la semana unos 200 niños. Bueno, actualmente, por supuesto, cada vez más. Pero lo importante de todo esto es no solamente el número de niños que uno asiste, sino cómo los asiste. Porque, a ver, tengo mis canas, y eso las canas hablan de los años. Y que tú hablabas hoy, mencionabas del reconocimiento que fue europeo, no fue porque soy el mejor, sino simplemente por una serie de situaciones que en el ser humano se evalúa el ser humano en sí, el ser profesional, el científico y lo humanitario. Son varias cosas difíciles de poner todas juntas. Entonces, cuando tú haces la carrera de medicina, jamás nos explican lo que es la empatía, lo que es lo que tú decías, es decir, tratar de trabajar desde el hogar, que cómo podemos nosotros prevenir cosas que nunca nos enseñaron en la facultad. Y eso es algo que ahora mismo me encanta porque se escucha hablar mucho de medicina integrativa, muchas soluciones que intentan ir a que la medicina no cure, sino que evite que enfermes, que esto no es para nada lo mismo. ¿Cuál es el error más común que crees que hacemos o en el que caemos de cara a la salud de nuestros hijos? Queremos hacer crecer este canal mucho más para daros muy buen contenido, y para eso necesitamos vuestra ayuda. En cada programa siempre deja tus preguntas para que nuestros invitados puedan ayudaros a resolver esas dudas, y sobre todo dale a me gusta y suscribiros al canal. Esto nos va a dar entidad y poder traer cada vez más invitados para que os inspiren mucho más. Bueno, a ver, hay varios factores. Vamos a hablar del profesional. Si es el profesional, le dedica muy poco tiempo a esa familia que lleva a su niño en la consulta.
el hecho de dedicarle poco tiempo significa poca información y a veces información equivocada. Esa es una. La segunda es que nos está invadiendo en forma permanentemente es el internet, los jueguitos en los móviles, y todo eso hace de que haya poca comunicación entre padres e hijos. Entonces, médico, padres e hijos, cuando falla esa comunicación, falla todo. Entonces, por más que hagamos propaganda de prevención, la vacuna hay muchas cosas para hablar de eso, pero de todas maneras digo, lo que estamos fallando en sí no es solamente el médico en sí, sino la familia en general. La familia trabaja, tanto el padre como la madre trabaja, deja a su niño, si tiene la oportunidad, a una abuela. La abuela tiene su forma de criar a esos niños, o sea, sus pensamientos, sus mitos, y yo a lo largo de mis 43 años he escuchado todas. Estoy escribiendo un libro que se llama Un pediatra de mundo, pero que va a ser muy interesante porque hay anécdotas que es algunas para reírse y otras para llorar. Cuéntanos la que más te ha llamado la atención en todos estos años. Bueno, a ver, hay algunas que son graciosas porque, a ver, te dicen, mi niño tiene muchos gases, va a explotar la barriga. Entonces tú te quedas como diciendo, ¿cómo va a explotar? Se va a reventar. Digo, esas son cosas que le dicen. O, por ejemplo, que la leche humana, la leche materna, cuando disminuye la cantidad es mala, ya no sirve para nada. Eso es un mito, eso es una mentira. Eso yo estoy a favor de, no yo, sino la sociedad estamos a favor de la alimentación materna, y ahí las abuelas interfieren en ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una madre, tienes un niño, no sabe para dónde ir, porque el pediatra no le dedica el tiempo para explicarle que se puede tomar hasta un vaso de cerveza si quiere. Entonces, dice, ¿cómo voy a tomar un vaso de cerveza? ¿Cómo voy a tomar un vaso de vino? ¿Cómo voy a comer ajo? ¿O cómo voy a hacer? Entonces, esa falta de información hace que cada día los niños... Sale lo que sale, digamos. A ver, pues mi chica te va a adorar porque yo tengo muchas conversaciones con ella sobre tener hijos, queremos tener hijos y tal, y yo le digo que de beber vino nada, y ella dice que sí, que ella quiere seguir bebiéndose su vino. Entonces, ¿lleva razón ella? Ya tengo una favorita. Bueno, a ver, estamos siempre hablando de cantidades moderadas. Yo cuando siempre digo, te puedes beber y disfrutar con tu pareja una copa de vino, me parece estupendo, porque eso no agrava la salud del niño para nada. Ahora, una cosa es tomar una copa, otra cosa es tomar 1 litro de vino. Lo mismo pasa con la cerveza. O sea, no hay limitaciones para nada. Entonces, esas son, digamos, cosas muy básicas que estoy diciendo, muy básicas, que parten de la educación que impartimos hacia la familia. Nosotros ahora largamos en noviembre un programa que vamos a empezar en las escuelas para niños de 3, 4 y 5 años a enseñarle cómo deben lavarse las manos. Y dice, pero algo tan simple. No, no es tan simple, porque la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas es por las manos. Las enfermedades de la piel que suceden en el verano es por las manos, por falta de higiene. Entonces, estamos tratando de enseñar ahora cómo deben lavarse las manos. Imagínate que estamos hablando de cosas que tiene que haber siglos de esto, de haberlo aprendido. Entonces, fíjate que ahora estamos en el 2025 y estamos haciendo un programa para enseñar a niños cómo deben lavarse las manos. Porque los padres no lo saben. Y hay un montón de temas fáciles que no tenemos ni idea y que vosotros los médicos, y sobre todo con gente con experiencia como tú tienes, nos puede ayudar. ¿Cómo un niño tiene que lavarse las manos para toda la gente que nos está viendo? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que dar el ejemplo en casa, primeramente. Hay cosas fundamentales. Siempre se debe lavar las manos cuando se viene de jugar, del parque o de lo que sea. ¿Por qué? Porque vamos a comer. ¿Por qué? Porque vamos a coger un pan o algo y con manos contaminadas no sabemos. En los parques hay animales que hacen caca. Entonces, esos son parásitos que también quedan en la hierba, aunque se recojan los depósitos que deja el animal. Pero no todos somos así. Y a ver, el lavarse las manos es tan simple, pero tan simple de utilizar jabones con pH neutro, porque no tienen que ser perfumados ni nada, a lavarse a posteriori las manos de nuevo, otra vez. O sea, no es que sea una
sensación de fobia total a los microbios y que tenemos que usar guantes. No, es simplemente higiene, se llama. Nada más. Es como los dientes. Y hablamos de dientes y dice, pero ¿cómo no voy a cepillar los dientes a mi hijo que tiene 8 dientes? Sí, porque se lo va a cepillar mal. Pero tú estás creando un hábito. Ese hábito de lavarse las manos, lo mismo lo hacemos con los dientes. Si tú no le explicas, por eso yo creo que sí que inicialmente, si tú no le dedicas tiempo a la consulta, ese niño viene porque, bueno, hay que pesarlo, medirlo y hasta luego. ¿Qué mensaje le dejé a las madres? Ninguno. Pero claro, para dedicarle tiempo en consulta a los niños, tienes que tener tiempo que dedicarle. ¿Cuántos niños ves tú en un día? ¿Cómo tratas todas esas? Yo pierdo el número porque ya la gente que me conoce sabe que si tiene que esperarme 1 hora, lo va a esperar. Porque sabe que yo le dedico tiempo. Porque trato de que salga de esa consulta con todas las dudas cubiertas. Es decir, estamos hablando de un neonato, estamos hablando de un niño enfermo, estamos hablando de un niño que está creciendo, estamos hablando de un niño adolescente. O sea, nosotros atendemos hasta los 14, yo atiendo hasta los 16 años por ahora. Entonces, esa etapa de edad de la adolescencia, que es crucial, donde está la drogadicción, donde está la adicción al internet, todas esas adicciones que llamamos nosotros, tenemos que estar nosotros diciéndolo, ayudándole a los padres. No es que queremos la verdad, pero ayudando a educar, que esa es nuestra función. Entonces yo le dedico el tiempo que necesite. Yo no estoy con reloj, no lo utilizo. Como pediatra, ¿cómo detectas tú una adicción a internet y cómo ayudas? Bueno, eso ya estuve hablando la semana pasada sobre este tema, que cuando ven a un niño que está en la etapa de preadolescencia, adolescencia, que tiene una conducta que ha cambiado en la escuela, que es más agresivo o que tiende a recluirse en su casa, antes no era así y tenía amigos, ahora no tiene amigos, bueno, hay algo que está sucediendo desde el punto de vista mental. Entonces, ¿qué normalmente piensan los padres? Hay que llevarlo al neurólogo. No es así, porque hay que investigar qué es lo que hace con ese móvil que tiene en su mano. Entonces, es una forma de educarlo y decirle, no es que no lo pueda utilizar, lo puede utilizar, pero con tiempos limitados. ¿Y qué tipo de cosas practica dentro de lo que es el teléfono móvil? Entonces, los cambios de conducta son fundamentales interpretarlo desde los 7 años en adelante. Estoy hablando de 7 años. 7 años de niños agresivos, de niños que cambian de conducta y dicen, no, es un hiperactivo, tiene un TDAH, tiene autismo. No, mentira. ¿Por qué todos los niños ahora son hiperactivos? Yo no paro de ver ese diagnóstico. Bueno, lo que pasa es que la hiperactividad está acompañada con la sobreestimulación que tienen los niños de toda la información que reciben. Tú no te debes olvidar que en la escuela, por supuesto, hay escuelas muy buenas en cuanto a la base educativa, pero después cuando van a casa siguen con su plan de, ¿sabes?, de internet y todo eso, entra información en su cerebro, que su cerebro no está preparado todavía para asimilar toda la información que recibe. Claro, esa hiperactividad que decimos nosotros no es tan así. O todos tienen un cociente ahora alto, somos genios ahora. Entonces, no, esos son todos mitos. O sea, tenemos que tratar de dilucidar en cada una de las cosas. Por eso digo que el pediatra tiene que dedicarle tiempo para eso, porque si no todos van al neurólogo, todos van al psiquiatra, hay neuropsiquiatras también. ¿Tú qué opinas de todos estos diagnósticos que se dan ahora con niños de capacidad especial, niños con hiperactividad que toman una medicación incluso? Claro, lo que pasa es que hay que hacer un diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto lleva una medicación correcta. Eso estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente en Costa del Sol no tenemos centros súper especializados en estas cosas. Entonces no estamos tan preparados. Hay pocos centros. Y cuando hablamos de niños que tienen una capacidad aumentada, que es verdad, hay niños que lo tienen, es verdad. Nosotros también la teníamos en nuestra infancia, pero nunca lo supimos, quizá, porque era otra forma de enseñanza en la escuela. Esas escuelas no están preparadas para recibir a estos niños, porque tienen una capacidad en la cual es un niño típico. Es un niño que empieza una tarea y la terminó en 5 minutos. Y molesta al resto del grupo. Entonces, ese molesta al resto del grupo ya se llama hiperactivo. Tiene un TDAH. O se encierra en sí mismo, entonces tiene autismo. Autismo es de varios tipos, ¿no? Pero bueno, y tiene autismo. Entonces ya lo catalogamos ese niño. Pero ese niño tiene una capacidad alta. Entonces hay que
tratar de hacer un diagnóstico precoz correcto y, si es posible, mandarlo a un nivel escolar de un determinado nivel que pueda ese niño seguir superándose. Hay niños que son genios. Yo digo genios en miniatura. Los veo, no sé, sonar un violín, un piano, y digo, wow, a 6 años, un Vivaldi, una canción de Vivaldi, 6 años, una locura. Pero lo estamos viendo. Entonces, esos niños no tenemos que disminuirlos, no tenemos que, al contrario, estimularlos, ayudarlos, pero nosotros los pediatras no estamos preparados para eso. En realidad, la mayoría no estamos preparados. Es como que es un enfermo. En realidad no es un enfermo, es un niño totalmente sano, que necesita ser comprendido. Entonces, si el niño no es comprendido ni por los padres ni por el médico, imagínate dónde termina ese niño. Termina en la droga, termina suicidándose. Problemas mentales. Se suicidan porque hay problemas mentales muy graves, que no viene comprendido, no es comprendido por nadie. Entonces, nosotros que somos los pediatras, por eso digo, los pediatras cuando le dedicamos en la consulta, tú me dices cuánto tiempo, el que sea necesario. ¿Cuál es la tendencia que estás viendo en los últimos años en este tipo de diagnósticos? ¿Ves cada vez más adicción a Internet? ¿Ves cada vez más genios? ¿Cuál es la tendencia? No, bueno, genio sería muy... De mi parte sería muy ego decir que veo muchos genios. Veo niños que tienen capacidades altas porque lo veo en la consulta. A ver, yo trabajé unos cuantos meses en la India y trabajé con un médico que hacía Ayurveda. Y cuando hablábamos, ¿sabes? La medicina ayurvédica. Y cuando hablábamos... Cuéntanos un poco qué es la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica trata de medicina natural, por supuesto. Un médico formado en Oxford, formado en Inglaterra, un inglés perfecto, pero asistía a 160 pacientes por día. Y él simplemente hacía escuchar, que es lo que no hacemos, escuchar, tomarle el pulso de la muñeca y verle la lengua. Y con eso hace diagnóstico. Dice, porque tienes que aprender a escuchar. Él simplemente es un libro abierto. Tú tienes que saber leer al paciente. Y entonces tenía una serie de medicinas que daba, y esas medicinas eran para las arritmias cardíacas, para problemas gastrointestinales, problemas mentales. ¿Y todo natural? Todo natural, en su huerta. Me llevó por la huerta. Yo me quedé maravillado. Yo cuando volví quería hacer medicina ayurvédica. Simplemente, que te estoy hablando de 30 años atrás. Si yo hubiera sido medicina ayurvédica, hubiera sido... El loco. Este es un loco. Este está haciendo cosas de locura. Que eso dice mucho de cómo pensamos en Occidente, pero no tengo tan claro que sea lo correcto. Claro, exactamente. Entonces, eso un poco me bloqueó en el sentido de decir, uff, esta es la medicina que yo tengo que practicarla. Y nunca la pude practicar. Nunca la pude porque estuve en otro mundo, ¿no? O sea, ese es el tema. Entonces, cuando yo me refiero a la India y mi experiencia en la India, y que hay niños con altas capacidades también, porque lo ves, ese médico me dijo, tú tienes un don, practícalo. ¿Qué don tengo yo? Es que tú eres muy observador. Te he visto en las consultas. Eso practícalo, porque eso te va a servir mucho en tu vida cotidiana. Me quedó esas palabras de hace 30 años. Y entonces yo siempre lo digo en forma muy... Bueno, ahora estamos en un programa dedicado a la pediatría y a lo que hago, que yo simplemente cuando tú entras en la consulta, es como cuando dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, una cosa así. Bueno, yo tengo una sensación de si lo tuyo es importante o no es importante, si te tengo que dedicar más tiempo o no. Es decir, es algo ya intuitivo que lo tengo. Y la otra es la energía que manejo, que es una energía siempre positiva. Por eso empecé a practicar Qigong hace varios años, que es activar tu cuerpo en base a energía positiva. Y esa energía la utilizo muchísimo, muchísimo. Los niños no se dan cuenta, por supuesto. Lo utilizo muchísimo en los dolores abdominales, en varias situaciones en las cuales los niños se calman. ¿Nos podéis contar un poco más cómo podemos... Es que me interesa muchísimo. ¿Cómo podemos profundizar en eso del Qigong? Bueno, el Qigong, yo tengo que agradecer que conocí a un profesor Shifu, se llama, que es uno de los escalones dentro de la práctica. ¿También en India? No, este fue en China. Ahora vamos a dar una vuelta al mundo contigo. Se llama Pediatra de Mundo, o sea, el libro, así que te imaginarás. Sí, en China. Eso es, en China conocí una persona que practicaba una serie que se parece un poco al Kung Fu, una cosa así. ¿Esto qué es? Me dice, esto es Qigong. ¿Y eso qué es?
Me dice, bueno, eres tú curioso, ¿eh? Y dice, claro, digo, si puedo aprender, ¿por qué no? Y dice, esto te va a servir mucho a ti. ¿Tú qué eres? Digo, yo soy médico. Buenísimo. Practícalo para ti mismo, pero practícalo en tus pacientes. Digo, pero mis pacientes son niños. Porque yo siempre hice pediatría. Me dice, no importa, porque tu energía la vas a transmitir en los demás. Entonces, si tú tienes una energía negativa, yo la voy a percibir. Y no soy un brujo, no soy para nada. Es algo que lo tengo. Bueno, y él me ha enseñado varias técnicas que uno realiza, como el saludo al sol, el saludo a la luna, que eso te va cargando de una energía muy positiva y hace de que tanto tu mente, tu tiroides y tu corazón funcionen en una línea centrada, ¿no? Y entonces tu cuerpo se carga de energía. Esa energía es positiva siempre. Siempre. Yo he tenido momentos muy difíciles de mi vida, y graves. Y eso me ayudó. Salir adelante, como se dice. Vamos a dar una vuelta al mundo contigo ahora, antes de entrar en esos tips fáciles que podemos aplicar en casa, pues por ejemplo con la alimentación de los chicos y con más temas. Pero te dije que hay una sorpresa para ti en el programa de hoy. Uf. Dentro de un ratito lo vas a ver, pero es que claro, si en esta entrevista tú estás aquí, ¿qué artista está componiendo una obra? Wow. Esa es la sorpresa que tenemos para ti. Bueno, hay muchos artistas, hay muchos y buenos, mejores que yo. Yo creo que es uno muy bueno, te va a gustar. Buenísimo. Al final del programa lo desvelamos y te mostramos la obra para ver qué te parece. 10 puntos. Ahora vamos a dar una pequeña vuelta al mundo para ver cómo se trata o cuáles son las claves para tratar a niños y la medicina en distintas partes del mundo que tú has conocido. Nos has hablado de claves en India, en China. ¿Por dónde has estado? Estuve en Filipinas y en África. Ya es suficiente. Bueno, es que has dicho África, pero África es gigante. Sí, África estuve en varios países, pero a ver, cada uno tiene, yo digo siempre cuando tengo que hacer un resumen y en una entrevista hay que hacer un resumen muy escueto, muy en 2 minutos, es muy difícil hacerlo de todas las vivencias. China tiene una forma muy particular de atención, muy semejante a la ayurvédica. Muy semejante, pues también se trabaja con productos naturales. Yo creo en los productos naturales. Incluso la medicina farmacológica depende de los productos naturales. Simplemente que después se elaboran de una determinada manera y se llega a un producto que se vende en la farmacia. Pero en realidad estos productos también se utilizan en China. Tú vas a China, tú tienes una especie de médico especialista y tú le dices, mira, me duele la cabeza, él te hace un par de preguntas y te dice, bueno, mira, este dolor de cabeza es una migraña. ¿Cómo lo sabes? Te hace 3, 4 preguntas. Bueno, para la migraña tenemos esta raíz de tubérculo de tal, que va con la semillita tal, y esto te lo tomas en un té. Ellos toman mucho té, por supuesto. Y te lo tomas y tú vas a ver mejorías en 5 o 6 días. Tal cual. Tal cual. Así te estoy hablando de varias enfermedades. Ahora, claro, si entramos en una fase más específica, como es un cáncer, bueno, hoy en día están saliendo muchos tips, ¿no? De que hay cáncer que se cura con forma biológica, con productos biológicos. Bueno, yo por el momento como médico, tú tienes que saber que hay una medicina alopática, que es la mía. Hay una medicina homeopática, que es la que utiliza pequeñas pastillitas y mezclitas de cositas. Y está la ayurvédica. Y se duda mucho de la homeopática. Sí. ¿Qué opinas tú de la medicina homeopática? No, que la homeopática bien hecha es buena. Pero no sé si en español se entiende chantas. ¿Se entiende lo que significa chantas? Chanta es el charlatanismo. Es decir, la persona que te hace creer que sus productos son buenos, porque son homeopáticos, pero en realidad no te está dando nada. Ahora, el homeópata, verdadero homeópata, ese es muy bueno. Es muy bueno. Por eso yo creo en ese tipo de homeópata. Por eso cuando a mí me dicen, mira, mi niño lo siguen en tal lado, yo ya sé que eso es nada. Pero si también me dijeran, está diciendo esta medicina ayurvédica, creo mucho, porque ahora se está en boga y está en mucho de moda la microbiota. Microbiota, probióticos, eso. Cúrcuma. Yo lo conozco de hace más de 30 años y ahora está de moda. O sea, entiendes que, a ver, no me considero, yo me considero un visionario de haber vivido todas esas décadas, esos 40 años en el cual vi morir niños con meningitis, que ahora no lo veo, de hace más de 10 años que no lo veo. Vi niños con poliomielitis, que no lo veo más. Lo vi en la India eso.
Por eso yo fui a la India a trabajar con una fundación a erradicar polio, por eso fuimos a vacunar polio. He visto tumores de ojo en los niños en la India por falta de medicina adecuada, ¿no? Entonces digo, pero ¿y cómo estos niños no padecen diarrea? Está bien, están desnutridos, pero ¿sabes qué vi en ellos? Que están desnutridos, que no tienen diarrea, que son pobres, que no tienen teléfonos móviles, que no tienen televisión. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que son felices. Y la felicidad hace que tú vivas. Y tengo un buen amigo que estuvo en el programa que se llama Ismael Teijón, que es un gran emprendedor español que ahora se dedica a llevar gente a India a ayudar en escuelas con niños que lo necesitan. Y él hablaba mucho de eso, de las escuelas de felicidad en India y cuánto podemos aprender de eso. Sí, he visto niños que están debajo de un árbol y no es una película, lo estoy contando una realidad, que están con su maestro y salen a jugar y son felices y comen arroz, el pollo tandoori famoso y bueno, sí hay, ¿no? Sí hay. Exactamente, y tú dices, wow, esto a mí me perturbó la vida. O sea, yo estuve 15 años sin volver a la India porque estuve perturbado, porque fue un shock. En Filipinas es diferente, porque hay una mezcla de musulmanes y católicos. Por lo tanto, las culturas son diferentes, pero en realidad, bueno, comen bien. Tienen pescado, tienen arroz, tienen todo. Y no veo desnutrición. La medicina, ¿cómo es? Es un mix. Es un mix. ¿Por qué? Porque tuvo una influencia americana. La influencia americana influyó mucho en la utilización de medicamentos. Pero en el sur, si tú vas al sur, más hacia la zona de Tawi-Tawi, la zona más cerca al Borneo, isla de Borneo, ahí la medicina es diferente. Es la musulmana, donde no se da mucho antibiótico. En los corticoides es prohibido, ¿me entiendes? Entonces, todo eso te va enseñando. Tú después haces tu vademecum propio. Tú lo haces, porque eso no te lo puedo enseñar. Eso es cuestión personal. Y pasas al África, te estoy diciendo porque íbamos a hacer 2 minutos, pasas al África y ves otra realidad, donde los niños son felices también. Son felices. Pero ¿sabes cuál es el problema del África? Que son esclavos. Entonces eso me perturba también, porque los gobiernos, más los europeos, aprovechan de esa niñez para hacerlo trabajar en las mineras, en las minerías, en la extracción de oro, de diamantes, de lo que sea, a cambio de un trozo de pan. ¿Tú has estado atendiendo a niños trabajadores? Sí. Y están desnutridos, sin dientes, se le caen los dientes, no están vacunados. Es triste. Digamos, son felices, para que te digo, están sin dientes, pero están felices igual, porque tienen trabajo. Pero si tú le das un vuelco, digamos, más europeo, son esclavos. Esclavos no eran los que veíamos en las películas del año 1700, con cadenas y atados. Son esclavos igual, como lo vemos también en las minerías. Porque para comer tienen que trabajar los hijos también, si no, no se come en la casa. Si no, no se come, exactamente. Entonces, son un esclavo. Entonces, desde el punto de vista sanitario, no todos los gobiernos de esos países están concientizados de que tienen que hacer algo por la población para tener una población más sana, porque hay otros intereses. Que yo no voy a entrar en eso, porque eso es política. De hecho, quería indagar un poco más en cuál es la diferencia entre la medicina homeopática y la ayurvédica. Bueno, en realidad la ayurvédica, la homeopática se basa en las pequeñas pastillitas que tú ves, y la ayurveda es más, diría, es un poco lo mismo, sería porque está utilizando principios activos naturales, pero no utiliza un mix de cosas. El homeopático sí, utiliza pequeñas dosis de determinados, yo digo medicamentos, pero está mal utilizado medicamentos, sino de principios activos, sería de determinados productos naturales que en tu organismo no te van a hacer mal. Y dije, y lo repetí hoy, el homeópata verdadero en realidad hace muy buenos tratamientos. ¿Por qué? Porque está utilizando un mix de ayurveda. ¿Me entiendes la diferencia? Claro. Entonces, la ayurveda es más específica, en cambio el homeopático es un mix. Es que casi un buen homeópata es lo que tenemos en mente como alguien cuando hacía sus pócimas y sus... Es lo que se me viene a la cabeza. Un mix de cosas buenas que te acabe ayudando. Eso es parecido a la ayurvédica también, porque no logras la diferencia en cuál está.
Lo que pasa es que aquí lo conocemos como homeopático, aquel que tú vas a la farmacia y te da tu frasquito con tus pildoritas y tú la giras y sale su pildorita, la pones en la lengua, es sublingual y ya está. A ver, vamos a tocar un tema clave, porque si este tipo de medicina bien hecha funciona y es sana, ¿por qué no paramos de tomar pastillas? ¿La industria farmacéutica es positiva en nuestra vida? Tú no sabes de la historia mía. Para eso estamos en la entrevista. Bueno, a ver, soy un hombre polifacético como me has presentado, ¿no? Bueno, cuando yo estaba de médico ahí en Padua en Italia, tenía una beca de estudios y me estaba formando también en cardiología pediátrica. Soy cardiólogo, pero no ejerzo como cardiólogo. Y necesitaba dinero. Mi familia no me podía ayudar porque económicamente no podía, entonces yo necesitaba dinero para seguir estudiando, porque a mí me gustaba estudiar y seguir y seguir. Y había una posibilidad de entrar en la industria farmacéutica, tal cual. Entonces digo, bueno, ¿qué tal? Digo, ¿qué necesitan? Alguien que sepa algo de medicina. Y bueno, hicimos la entrevista y nada, después de 4 entrevistas, la última persona era una señora muy educada, con un español perfecto que hablaba 9 idiomas, vestida y peinada de una cierta manera, y habíamos 20 para un puesto solo, y yo a esa persona le resulté muy simpática. Creo ser simpático, o quizás mi energía, ¿no? Como decimos. Entonces, cuando salgo de esa entrevista, que era la última, todos los demás colegas me preguntan, oye, ¿cómo te fue? Digo, creo que bien. ¿Tú sabes con quién estuviste? Digo, no tengo ni idea. Con la Premio Nobel de Medicina. ¿Con quién? Con Rita Leigh Montalcini. ¿Quién es? Yo no tenía ni idea de quién era Rita Leigh Montalcini. Bueno, resultó ser mi jefa. Entonces, ¿acabaste entrando? Entrando. Entonces, ¿por qué le resulté simpático? Pues su hermana gemela estaba en Buenos Aires. Yo hablaba, claro, perfecto argentino, como decía. Y ella después se fue a Estados Unidos. Ella se fue de la Segunda Guerra Mundial, porque Rita Levi es hebrea, y hizo sus estudios, bueno, mereció el premio Nobel y bla, bla, bla. Y entonces entré a la industria farmacéutica. Ella es la jefa de investigación. Cada molécula más o menos tarda unos 10 años en desarrollarse. Pero detrás de eso, detrás de esa persona, que era un genio, murió a 102 años, imagínate la mente que tenía, veíamos que había una serie de cosas que se practicaban dentro de la medicina farmacológica, que era llegar al público, muchas veces, yo no digo que yo falseé, pero muchas veces falsificando determinados estudios, es decir, que los resultados eran muy positivos. En realidad, si damos placebo, ¿sabes lo que quiere decir? Quiere decir que no tiene efecto, y te daba ese fármaco, hacíamos un versus y daba positivo al fármaco. Entonces, eso era un voto positivo para que el Ministerio de Salud le diera el ok, y a su vez entramos en la Comunidad Europea, Bélgica diera el ok, porque eso es el control europeo de los fármacos. Entonces, esto pasa de que muchos fármacos son placebo. O sea, muchos fármacos que compramos en la farmacia no tienen ningún efecto de verdad. No tienen. Solo creemos que lo tiene. Exacto. Entonces, es tu consciente, y ¿te acuerdas que hablábamos del consciente y subconsciente? El ser humano es increíble, tiene un cerebro espectacular. Tú tomas una pastilla y yo te digo, tú te vas a curar de esto. Y yo te lo aseguro y te lo digo seriamente. Y te convenzo, aparte te convenzo. Y te digo, mira, tómate esto 3 veces por día y tú te vas a curar. Y tú te curas. Tú te curas. No digo que sean siempre en general. Entonces, ¿qué opino de la industria farmacéutica? Que hay muchos intereses económicos a nivel mundial. Entonces, tú sabes que ahora está de moda bajar de peso a través de una inyección subcutánea que se hace una vez por semana. Entonces, bueno, el Producto Bruto Interno de ese país creció en un 300%. Wow. Sí, tú dices, wow, es un negocio, por supuesto. El fármaco existe y es real el fármaco, pero le está quitando la posibilidad a los verdaderos diabéticos, a los verdaderos enfermos que tienen sobrepeso y son diabéticos. Y lo está usando gente para bajar de peso. Claro, y luego todo fármaco que funciona de verdad también tiene que tener unas contraindicaciones, que hay personas sanas que se lo están aplicando. Bueno, exactamente. Entonces vamos a eso, que es un negocio, realmente es un negocio. Entonces,
Si tú me dices, yo creo en los fármacos, bueno, hay determinados fármacos que son reales y tienen sus efectos, pero te digo, el cerebro es genial lo que hace. Tampoco puedo decirle a un niño de 1 año de edad, tómate esto que te va a curar, porque es un niño. Claro, es una responsabilidad absoluta la tuya. Claro, tampoco utilizo la medicina homeopática, ni tampoco la ayurvédica. Imagínate que yo tengo solamente lo farmacológico. Pero soy mucho de respetar el hecho de no dar fármacos por darlo. Otros colegas míos lo dan por la ansiedad materna. Por eso yo decía del diálogo que volvemos al inicio, ¿no? Cuando tú tienes una buena empatía, padre y madre, ese padre y esa madre te cree. Te dice, doctor, o yo le digo, mire, no le vamos a dar medicina, y ese padre y esa madre salen convencidos que no necesita medicina. Ahora, si yo dudo o marco una cara de dudas, ese padre me va a exigir a mí que le haga la receta, porque su hijo lo ve mal. Ahora, si yo explico, me entienden. Entonces, lo que se llama empatía. Diálogo y empatía, eso soluciona muchísimos problemas. Y yo medicar muy poco. Este concepto de medicar todo el rato, el negocio de las farmacéuticas, yo creo que cada vez se está metiendo más bajo nuestra piel. Tanto es así que cuando salió el COVID, salió la vacuna en nada de tiempo. No me hables de COVID. Salió en nada de tiempo, todo el mundo la quería, pero claro, salió tan rápido. Tú acabas de decir que cada molécula necesita 10 años. ¿Tú crees que esa vacuna era segura? ¿Qué opinas de las vacunas? Mira, has dado en un punto COVID. Yo tengo 4 vacunas de COVID y tuve 3 veces COVID. A ver, ¿qué te puedo explicar del COVID? O de la vacuna en sí. Vamos a hablar de la vacuna, no del COVID. Primero de la vacuna del vacuna COVID. Tiene que estar desarrollada de una determinada manera, de tener efectos que sean positivos. Y tú mismo lo has dicho, que no eres médico ni nada. ¿Cómo puede ser que en una pandemia, de un día para otro, surgió la vacuna? ¿Alguien la estaba estudiando entonces hace 10 años atrás? ¿Nos vamos a preguntar eso? ¿Alguien la estaba estudiando entonces? Porque si salió después y se vendieron millones de dosis, porque fue millonario, ¿qué pasó? Pero tú te has enterado que al darte la vacuna, al otro día una maestra aquí en Marbella mismo se murió. Sí, hay muchos casos. Hay muchos casos de gente de 30 a 40 años que están teniendo infartos de miocardio, de corazón, como así también accidentes cerebrovasculares. Sí, está aumentando. Entonces, la industria farmacéutica siempre lo va a negar. Pero desde que tenemos la vacuna, han aumentado en los jóvenes los riesgos cardíacos y los riesgos cerebrales. Entonces tú ponte a pensar, ¿es porque vivimos en un mundo moderno? No, es por las cosas que nos hemos metido en nuestra sangre sin tener estudios previos que sean fieles y que digan, sí, funciona, realmente funciona. Esto viene para acotarte una situación. Tú sabes que hay una vacuna que se habló mucho que producía autismo. Tú vacunabas y había aumento de autismo. Eso produjo un daño a nivel mundial. Tal es así que nosotros los médicos que somos pro vacunas, porque yo te digo, hace 40 años he visto morir gente y no quiero eso. O sea, tu posición es vacunas sí, y los antivacunas pero es algo... COVID, no me hablemos de COVID. Vale. Vacunas sí, por supuesto, pero que había una cierta reflexión en que la vacuna producía autismo y que había aumentado el número de autismo. Se investigó profundamente ese tema porque eso fue a nivel mundial, no fue una cuestión de así. Primera cosa, fue publicada en una revista de renombre internacional que se llama New England y es una revista que merece respeto por nosotros los profesionales porque todo lo que se publica ahí tiene un filtro de varias comisiones ejecutivas en el cual ese trabajo cuando viene publicado quiere decir que es fiel a esa información que da. Resultó que era falso. Que este médico que había publicado había falsificado los estudios. Ese médico fue expulsado de la Royal Society, por supuesto no ejerce nunca más, pero el daño lo produjo.
el daño lo produjo a nivel mundial. Tal así que todavía la gente sigue hablando de que tal vacuna, no, por favor, no, que produce autismo. Entonces tú tienes que explicarle, dar el tiempo. Y yo lo hago, porque yo tengo muchos pacientes de Inglaterra. De Inglaterra son uno de los que más no quieren vacunar. Los rusos no quieren vacunar. ¿Por qué? Le han entrado esas informaciones, entonces tú tienes que educarlos, explicarles. Entonces, bueno, por eso digo que hay determinadas cosas que hay que tener cuidado. Cuidado con lo que uno lee también. Entonces, ¿entiendes? Y no quiero que dejemos de abrir temas que quiero tocar con un médico con tu experiencia aquí en el podcast. Hemos tocado uno bastante grande, que es la industria farmacéutica. Ahora vamos a tocar otro que también a mí me gusta igual de poco, que es la industria de la alimentación. Uf. ¿Crees que adultos también, pero también afecta a niños lo que estamos comiendo y cómo se publicita delante nuestra, cómo el concepto de alimentación que tenemos hoy día en la sociedad? ¿Crees que esto nos está haciendo enfermar? Eso sí, pero también estoy viendo que en los padres jóvenes que estoy viendo actualmente, que tienen su primer bebé y eso lo veo como positivo, están cambiando su forma de comer. Es decir, se están volviendo más hacia lo natural, hacia lo que yo produzco en casa. Yo hago mi alimentación, yo no compro el potito, no compro el producto que veo en el supermercado X, y eso me pareció muy positivo para mi caso especial. ¿Cuáles son los beneficios de un potito hecho en casa frente a un potito de bote del supermercado? Totalmente. Lo otro es conservantes, colorantes y a veces tóxicos a un producto natural. Pero, ojo, no nos equivoquemos que los productos naturales también tienen un proceso de herbicidas que se utilizan, y lo que se dice sin pesticidas, sin nada, muchas veces hay que saber de qué zona vienen, de qué región vienen. Tú sabes que hablando de huevos, por ejemplo, los huevos tienen como una especie de un código a barras que se sabe de qué gallina sale, de qué país es, cuándo se vence y todo eso. Antes esa información yo no la tenía. Yo como pediatra nunca había visto un huevo código a barras. No lo había visto. Lo que pasa es, claro, que se está tergiversando el consumo de huevos también. Ahora, ¿qué tiene que ver el huevo? Tiene que ver con la gallina, ¿no? La gallina, ¿cómo se alimenta? Se alimenta a base de productos que hacen que esa gallina, en vez de aumentar de su crecimiento en unos 3-4 meses, que es cuando empieza a tener sus huevos, en un mes y medio ya tienes tu gallinita poniendo huevos. ¿Y cómo hago para llegar a eso? Dándole productos. De esos productos, muchos son hormonas. Bien. Entonces, cuando consumimos pollo, también consumimos hormonas. Entonces dice, bueno, para mí no me va a pasar nada. Sí, a ti. Pero nosotros los pediatras tenemos una función muy importante. La verdad que yo no me arrepiento de haber elegido pediatría. Porque realmente yo no considero que es un adulto pequeño, siempre lo dije eso. No es un adulto pequeño. Es un niño en crecimiento y tienes que conocerlo. Entonces, ese niño que come pollo y eso, estamos viendo muchos desarrollos prepuberales que antes se tenía 11 o 12 años, la menstruación o la regla famosa que se dice, a los 9 años. Y la madre queda diciendo, ¿cómo puede ser que mi ya tenga su desarrollo mamario y ya tenga pelo a nivel del pubis? Claro, señora, pero ¿cuál es su base alimentaria? Y siempre comemos esto y esto. Entonces empiezas a pensar que la alimentación ejerce un efecto nocivo en nuestro organismo. ¿Cuáles son los riesgos más altos de una alimentación más basada en productos no naturales? Los mayores riesgos que tiene. ¿Estás hablando a nivel general o a nivel poblacional? De pediatría lo que vemos, mucha intolerancia alimentaria, mucha. Eso se basa a los productos que conservan el alimento. Esa es una. La segunda es la procedencia de la leche de vaca. La procedencia de que esa vaca cómo se viene alimentada, porque después tenemos la intolerancia o alergia a las proteínas de leche de vaca. Jamás en mi vida vi tantas alergias a la leche de vaca como en estos años. Y te digo que la leche de vaca nosotros la dábamos en el inicio, cuando la leche artificial no existía, se daba diluida a la mitad con agua, porque era muy pesada, se decía, ¿no? Porque tenía muchas proteínas. Y ahora pasamos a ser todos intolerantes, somos todos alérgicos, somos todos celíacos, ¿entiendes? Yo veía un podcast de un doctor muy famoso que me gusta mucho y decía, no es que todo el mundo ahora no pueda tomar leche porque ya la leche no es buena.
a ti no te sienta bien el tratamiento que le hacen a la leche. Muy verdad, eso es muy verdad. O sea, la leche no es mala. La leche no es mala. Culturalmente no tenemos leche de camello, porque la leche de camello sería una leche ideal para nosotros, pero nosotros culturalmente no tomamos esa leche. Si decimos, bueno, pero vamos a reemplazar por leche de cabra. Bueno, eso es una falta de información, porque la leche de cabra, las proteínas que tiene, se entrecruzan con la leche de vaca. Por lo tanto, estás tomando leche de vaca, sos alérgico a la leche de vaca y yo te la cambio por la cabra. Pero la cabra también te puede producir alergia o intolerancia, ¿entiendes? O sea que, si podemos resumir eso, es que según lo que come el animal, nosotros nos vamos a enfermar. Entonces cada vez tenemos más intolerancia, que te he dicho. Tenemos algo que está de moda y que yo ya hace 20 años que lo veo en Italia, se llama SIBO. Ahora todo el mundo tiene SIBO. SIBO es sobrecrecimiento bacteriano. Todos tenemos SIBO. ¿Entiendes? Pero eso ya lo conocíamos. Es como hablar de microbiota. Bueno, el SIBO. Todo el mundo tenemos SIBO. Y tenemos SIBO realmente. Entonces te pones a pensar, ¿cuál es lo que produjo el SIBO? Los fármacos que tomamos, los antibióticos que tomamos, los alimentos que comemos. Esos van destruyendo nuestra flora intestinal normal. Por eso se habla mucho de que la salud nuestra pasa por el intestino. Si tú comes sanamente, lo mejor posible, vas a ser más sano en forma general. No vas a tener tantos problemas. ¿Qué beneficios tiene para nosotros, bueno, para los niños, la leche materna? Un niño que puede tomar leche materna en un largo periodo, ¿tiene más beneficios que uno que no puede? Wow. Se ha hablado mucho de leche materna. La leche materna, por supuesto, tiene todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Todos. Desde que es más rica, aparte que es más dulce. El bebé alimentado a leche humana siente ese afecto materno, ese acercamiento por la mamá que estuvo en su útero y que sigue uniéndose a esa madre a través del pecho. Por supuesto no va a dar a los 10 años el pecho todavía, pero a lo que voy, que el primer año, incluso hasta los 2 años, tranquilamente es un alimento perfecto, que tiene todo. Tiene desde agua a componentes de calcio, a componentes de iones, o sea, calcio, magnesio, todo, vitaminas, y le está dando además, se llama gamma globulina o inmunoglobulina, que son como defensas propias que le estamos creando al niño, pero esa leche humana también está creando una microbiota, que es fundamental. O sea que estoy a favor de la leche materna, por supuesto. Se ven noticias muy locas hoy día en internet. A mí me gusta mucho el culturismo, el entrenamiento de fuerza y tal, y salió una noticia hace poquito tiempo en la que culturistas profesionales están comprando leche materna para meterlo en sus dietas. Tomar ese tipo de leche cuando eres adulto... es una locura. Claro. Así lo puedo decir, una locura. Yo no hice fisicoculturismo, simplemente que estoy razonando, te digo como médico alopático en este caso, y te estoy diciendo que hoy en día el que hace fisicoculturismo puede comer hasta 12 huevos a la mañana temprano porque tiene mucha proteína. Eso es falta de información, después están los esteroides, bueno, varias cosas que eso nos meteríamos en otro campo, pero si vamos a la alimentación en sí, si tú tienes una alimentación equilibrada, compensada, y tú gastas 4.000 calorías y comes por 4.000 calorías, por supuesto, si yo como 4.000 calorías y no gasto nada, voy a ponerme obeso, por supuesto, si no hago nada. Pero el que es fisicoculturismo necesita incrementar su masa muscular. Entonces todo el mundo explica que hay que inyectarse, que hay que ponerse esto, hay que tomar esto y hay que tomar lo otro. Pero también eso produce, y lo estamos viendo eso también, yo lo estoy viendo en los padres que hacen fisicoculturismo algunos, incluso me doy cuenta, que están muy hiperactivos. Ahí tenés la hiperactividad, que no se dan cuenta, pero es unas hormonas que producen incluso hasta daño cerebral. Es muy complicado. Incluso puede producir daño miocárdico. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. Yo estoy a favor del fisicoculturismo natural. Tú vas a tener el organismo en base a cómo lo trabajes. Si tú trabajas 8 horas diarias, con pesas, 8 horas diarias, vas a tener un físico formidable. Claro, no vas a ser Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger mismo dijo qué le pasó y tiene 4 bypass. Exacto. Por algo tiene 4 bypass, porque estuvo con hormonas. En esa época no se controlaban. Pero bueno, a lo que voy, que esto tiene que servir como ejemplo, que lo que es más natural es más saludable.
Yendo a la gente que nos está viendo en casa, que hay niños en casa a los que este programa les puede venir bien, ¿cuál sería una alimentación adecuada que tú recomendarías llevar en un día normal para alguien que tenga un hijo y quiere que tenga una microbiota bien, que el niño esté sano? Un ejemplo de alimentación. Un ejemplo de alimentación sería que yo tendría que primero concientizar a los padres que tienen que comer más saludable, porque el niño come lo que comen los padres. No hay una dieta especial para niños. Hay una alimentación acorde a lo que come la familia. Si la familia va a comer siempre fritos y yo tengo que cambiar culturalmente ese comer fritos, por supuesto estoy haciendo mal. Lo que voy es que tendríamos que educar primero a los padres, y educando a los padres, haciéndolos más naturalmente posible, ese niño va a comer todo lo que comen los padres. Cuando a mí una madre me dice que un niño de 11 meses come todo tipo de frutas, que come pescado, que come carne roja, yo me pongo contento. Porque me dice, pero puede comer esto, pero puede comer todo. Digo, lo único que... ¿Y sal? Porque la pregunta está la sal. ¿Sal por qué no? Nuestro organismo necesita sal. Ahora digo, si tú eres un enfermo de la sal, que eres un adicto a la sal, entonces que le ponga a tu esposa, o al revés, digo, porque si no, claro, para ti no va a ser a gusto. Entonces me refiero que puede comer lo que comen los padres, pero tenemos que enseñar qué tienen que comer los padres. ¿Y qué tienen que comer los padres? Eso es difícil. Frutas, verduras, carne de todo tipo. Roja también. Sí, no hay ningún problema. Al contrario, tiene hierro. Tenemos muchos niños con anemias porque no comen carne roja, porque hay todo un mito de la carne roja, de las hormonas, ¿no? Eso es todo. Es decir, siempre vamos a hablar lo mismo. Depende del origen de esa vaca. Otra cosa que no hablamos importante. Tenemos una población con un déficit de vitamina D. Nosotros vivimos en Costa del Sol y tenemos un falso mito que vivimos en Costa del Sol, por lo tanto nuestra vitamina nos protege. Pero lamentablemente no es tan así. Tenemos una población con un déficit de vitamina D increíblemente baja. ¿Y para qué sirve eso? ¿Sirve para los huesos? No, sirve también para la formación de anticuerpos, para protegerte de las enfermedades, tanto virales, bacterianas y todo. Entonces, si todos nosotros los adultos tuviéramos como rutina que nuestro médico nos va a hacer una analítica y dice, doctor, no me incluye la vitamina D, te fijarás la cantidad que vas a ver de déficit de vitamina D. Entonces dice, pero ¿cómo? Si nosotros vivimos en Costa del Sol. Bueno, lo que pasa es que hay una explicación que se está tratando de dar desde el punto de vista científico, que el sol que tenemos realmente no es tan beneficioso que para nuestra piel. O sea, que no procesa la vitamina D. En otros países nórdicos, ellos ya tienen un protocolo. Cuando no hay sol, porque el sol es diferente, el sol de allá que el nuestro, pero ellos tienen 6 meses de oscuridad. Entonces, cuando hay oscuridad, toman vitamina D. ¿En suplemento? Suplemento, claro, sí. Así que eso sería importante, la alimentación y la vitamina D. La vitamina D, lamentablemente, están en los alimentos y todo, pero no es suficiente para aumentar los depósitos. Es como el hierro, ¿no? Cuando tenemos déficit de hierro, tenemos que aumentar el depósito, si no los glóbulos rojos son de mala calidad. A ver, este programa se llama The Yes Man Show porque, bueno, Jim Carrey es mi actor favorito de niño, me reía muchísimo con él, y al final el nombre del programa pues es la película Yes Man, de Truman Show, y él tiene mucha relación con la salud mental, que es por eso el pequeño enfoque que empezamos dando al podcast de queremos que la gente consiga sus sueños cuidándose. Me gustaría saber, si tuvieses delante a un papá o una mamá que está a punto de nacer su primer hijo, ¿cómo deberían cuidarse ellos mismos, su salud mental, para no afectar al niño que está a punto de nacer? Es que todo un acontecimiento, la salud mental. Bueno, lindo nombre le has dado. El esperar un niño es una cosa muy bonita, muy bonita. Es una historia que cuando hay amor de pareja, ese niño es muy bien recibido. Es como decir, concebir un niño con amor, ¿no? Un niño buscado, amado, deseado. Ese niño va a crecer muy bien en todos los aspectos. Si vamos a la pareja, bueno, hay que apuntalar esa pareja. Lo que pasa es que nosotros en general no tenemos consultas previas a nacer. He tenido en algunos por amigos que me han dicho, oye, que va a ser papá dentro de 15 días. Entonces yo los reúno a los dos y les doy algunos consejos para que no se sientan tan aislados, porque cuando nacen en un ambiente hospitalario o en un ambiente privado, nadie te explica nada. Nació, señora, felicitaciones, pesó tanto,
vaya. Y ahora vas a casa y tu vida ha cambiado para siempre. Ya está. Ahora, si yo te preparo a ti un mes antes, 15 días antes, tú estás más relajado, más tranquilo. Tú sabes, aunque es una persona que va a aparecer en tu mundo, porque eran dos, ahora aparece otro, que va a ocupar un espacio. Entonces hay que saber los espacios de pareja, hay que saber los espacios de amamantamiento, hay que saber que no hay que volver del hospital y poner a limpiarse la casa como corresponde. Hay que darse tiempo. Y eso somos nosotros que tenemos que... Como dije siempre, si no le dedicas tiempo a la consulta, esos padres van a ser ansiosos, muy ansiosos. Y en tu caso, ¿qué trucos usas contigo mismo después de haber estado en todos estos países del mundo para mantenerte de forma sana, con una energía positiva? Bueno, eso, claro, tener este maestro Shifu me enseñó mucho. Es que me dio un ejemplo muy claro. No sé si para servirá o no. Dice, mira, tú imagínate que dice, nosotros aquí estamos rodeados de montaña, ¿no? Me dice, sí. Mira, ponte un pico de una montaña y otro pico de una montaña y pongamos una cuerda. ¿Ok? Bien. Dice, tú comienzas de un pico a caminar por esa cuerda. La vida es una cuerda. Te puedes caer, pero depende de la altura que te caigas, te puedes matar. Te puedes caer apenas inicia y tienes que saber levantarte y seguir por la cuerda. Pero la cuerda se puede cortar. Eso significa que te has muerto. Entonces dice, la vida es un hilo, es una cuerda. Trata de vivirlo el día al día con positivismo, con felicidad y darle que hoy es tu último día. Y hoy ojalá así, que no, ¿no? O están así, dice, están así. Es así, porque es un día desperdiciado. Y me dio un consejo que lo utilizo mucho con los padres. ¿Ves? Aquí viene esto lo de los padres. Le digo, jamás se vayan a dormir cuando hayan discutido entre ustedes dos y no se hayan arreglado la situación. Porque el mañana no lo sabemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las discusiones siempre existen en parejas, cuando hay un niño, cuando no sabemos cómo hacer al niño, uno se pone de mal humor. Entonces, es decir, cuando se vayan a dormir, me lo dijo el profe, y me dio la verdad, una enseñanza muy positiva, que lo utilicé siempre. Jamás se vayan a dormir sin haber arreglado las cosas. Me encanta. Ah, bueno. Quiero que resumamos toda la entrevista que hemos tenido y en esta va a ser de un modo egoísta porque tengo 30 años, tengo pareja, quiero ser padre muchas veces. Necesitas un pediatra. Necesitaré un pediatra. Me gustaría que me dieses los 3 consejos clave que debería tener muy en mente cuando mi primer hijo vaya a nacer, porque quiero que mi hijo esté sano, quiero que sea lo mejor posible. ¿Qué 3 cosas tengo que tener en la cabeza que son muy importantes? Lo primero que te dije es que si un niño deseado, buscado, esa es la medicina fundamental para ese hijo que nace. Cuando nace ese niño, el amor que le puedas dar permanentemente, tocarlo, besarlo, porque eso es piel. La piel, ellos sienten mucho. Que ese niño esté en el pecho, apoyado al pecho de la madre, porque siente el latido cardíaco y por lo tanto se siente acompañado, no está en una cuna aislado. Entonces eso lo tienen que saber los padres, que ese momento, el que es varón, va a quedar un poquito de lado, ¿sabes? Es un poquito como que, esta persona está ocupando mi lugar, ¿entiendes? Entonces es al revés. Tú tienes que apoyar a tu esposa. Es todo lo contrario, apoyar a tu esposa, que es un momento muy íntimo, y que los dos, o sea, papá y mamá, estén juntos con ese bebé. Entonces eso ya son 3, pero juntos. No sentirse aislado, no, ahora no, relaciones sexuales no se puede. No, ¿por qué? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que el consejo de la día es que estén juntos siempre, en la mala y en la buena, por supuesto, pero cuando nace un niño es la felicidad total, y mantenerla lo más que puede, y que nazca sano. Ojalá todos los niños nazcan sanos. A veces tenemos en la medicina cosas preocupantes, pero bueno, eso es parte del Dios que tenemos arriba, que nos marca en alguna circunstancia, y bueno, tratamos de que los niños, estamos los médicos para eso, ¿no? Si nace con alguna dificultad respiratoria, para eso estamos, para tratar de compensarlo y que esté lo más sano posible. Pero si vamos a poner que todo vaya bien,
la caricia, el beso, el participar en bañarlo, en vestirlo, pero participar como padre, como hombre, como hombre también, el hombre y la mujer. Entonces, eso une más a la pareja. Hay un dicho que dice, los niños unen o desunen. ¿Okay? Y muchas veces se ven parejas desunidas que intentan tener un hijo para arreglarlo y normalmente es un error. Exactamente. Entonces, unen o desunen. ¿Cómo podemos...? Porque es una realidad en nuestra sociedad. Hay muchas familias monoparentales, papás divorciados. ¿Cómo podemos ayudar como padres divorciados a ese niño en su crecimiento? Bueno, estoy aprendiendo mucho últimamente, ¿no? Porque veo muchas parejas, es muy común, es muy, digamos, es habitual. Yo no digo que sea normal, ojo, digo que es habitual encontrar parejas que, bueno, se han divorciado lamentablemente por falta de, a lo mejor, coherencia entre cómo convivir con un niño o cosas por el estilo, o por otros motivos, por otros motivos. Eso a veces desconozco cuál es, pero he visto que esos niños no crecen bien. No crecen bien, porque ahí falla, yo creo que fallamos también nosotros los médicos también, porque no indagamos un poco más. A ver, yo soy curioso, entonces tengo ese don, por eso soy curioso, ese don de percibir cuando lo vio el padre. Cuando me dicen lo vio el padre, ya sé que son divorciados. Entonces no entro en el por qué se han divorciado, sino entro que a mí me interesa la salud del niño. Claro. Niño. Entonces yo tengo que tratar de, en ese caso, hablar con la mamá, si lo trajo la mamá, o el papá, decirle, mire, el niño no tiene la culpa. Ustedes lo trajeron al mundo. Por lo tanto, que ustedes ahora no vayan de acuerdo, lo discuten fuera de esa puerta y cuando estén con el niño, no actúen de la mejor manera posible para que ese niño crezca con cierta paz. Si no, crece muy nervioso, no duerme de noche. Ahí tenemos niños con insomnio. Tenemos niños, bueno, no hiperactivos, sino estresados. Hay estrés en los niños. Los padres me dicen, ¿cómo está estresado? Claro que está estresado. Causado por esa dicotomía en el hogar, ¿no? Claro, porque el hecho de que va una semana a una casa, después va a la otra semana, la semana que va a la casa del papá, un ejemplo, se encuentra que ahora tiene una pareja, que tiene no madre, sino una pareja, y que le da todos los gustos. Y cuando va al otro lado, a la madre no le da todos los gustos y tiene otros límites. El niño no sabe qué hacer. O sea, no sabe para dónde ir. Tiene 6 años. Entonces, si nosotros percibimos de que hay una separación de parejas, la idea es que siempre demos esa información, que el niño no tiene la culpa. Por más que hayas armado pareja con otra persona, esa persona lo puede querer incluso más que a la madre. Eso es así. Pero a veces puede no aceptarlo. Eso es muy difícil, ¿eh? Es un trabajo, el nuestro es muy psicológico, no solo de curar una otitis, es educar a los padres. O sea, por eso digo que me encanta lo que yo hago porque trabajo con padres y niños. Entonces, el que le gusta ese tipo de trabajo, no hay otro completo, no hay. Porque la verdad, busca otra especialidad y no hay. Porque nosotros trabajamos con la familia y la abuela. Y el abuelo. Y es una labor importantísima y que me encanta tener aquí en el programa porque es algo que me toca mucho. Bueno. ¿Te apetece ver cuál es la sorpresa que tengo preparada para ti? Bueno, si es sorpresa, wow. Yo siempre sorprendía, ahora me sorprenden a mí. Exacto. Vámonos. Pues vamos a darle paso al artista sorpresa, que creo que hay algo esperándote. Abel. Hola Abel, la sorpresa es que yo soy el artista, con muchas comillas, que va a dedicarte una obra en el programa de hoy. Como sabes, a mí me encanta escribir. Empecé escribiendo poesía cuando tenía como 10 años o así, luego me pasé a la novela, pero la escritura creativa siempre está en mí. Y el tenerte colaborando con el programa continuamente, con lo artista que eres, con tus pinturas, me parece algo excepcional. Entonces quería devolverte desde mi humilde aportación ese favor que nos haces en el canal y te quiero dedicar a la labor que haces con los niños por su salud una pequeña poesía en verso libre. Esta poesía se llama El futuro en tus manos. Devolver la sonrisa a donde nunca debió irse. Conocer la más bendita inocencia para alejarla de todo lo que nos atormenta. Jamás se describió más honorable profesión que aquella capaz de llevar a la madurez soñada el fruto por el que la vida se otorga. No todo nace de la ciencia, mas sí la confianza para ponerlos en tus manos. Volverán a reír con terapia,
volverán a jugar con educación, seguirán siendo mejores con emoción. Tú sabes cuánto siento con tu pintura y todo lo que transmiten tus letras, mas una cosa sé segura, elegiste un camino que florece porque figuras. Espero que te guste mucho, Abel. Pues muchas gracias por escuchar esta poesía que tenía muchas ganas de dedicarle a Abel. Abel, con toda la honestidad y humildad del mundo, quería hacer algo por ti porque tú haces mucho. Espero que te... Me has sorprendido. Espero que te haya gustado mucho. Y como siempre te digo, esta es tu casa, estás en todas las entrevistas y sé que tienes muchas más historias que contarnos. Hay muchas. Y gracias por la surprise. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. El tema ha sido súper inspirador. Estarás otra vez con nosotros pronto, seguro, para hablar más de la parte artística, de todos estos cuadros que tienen muchas iniciativas benéficas. Canciones. Canciones que, de hecho, una de las veces que dediques algo a nuestros invitados, vamos a hacer que cantes. Vamos a empezar a innovar pronto en The Gentleman Show. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Abel. Y a todos vosotros, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí en cada programa. De verdad, suscribiros, comentad, darle a me gusta, porque nos ayuda a traer historias inspiradoras que os puedan ayudar, como siempre decimos en el programa, a conseguir vuestros sueños, pero siendo sanos, siendo felices. Por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.